Imagina que estás en un sitio en donde no te puedes mover, donde no puedes realizar ninguna clase de movimiento corporal y te encuentras atrapado. Durante más de 27 horas en esta situación, a conciencia se encontraba John Jones, viendo cómo 100 rescatistas eran incapaces de rescatarle. Y este precisamente es el caso que vamos a hablar el día de hoy. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de el caso John Jones. John Jones, este individuo, este señor, fue un ciudadano estadounidense quien perdió su vida a los 26 años de edad. Y él desde muy pequeño ya tenía este hábito de hacer espeleología con sus familiares. O sea, se trataba de salir por ahí a explorar el interior de ciertas cavernas. Y por lo general él realizaba esta clase de actividad con su hermano Josh, quien también tenía el mismo hobby. Entonces un día cualquiera, John y Josh con sus amigos decidieron ir a salir a realizar esta actividad que siempre hacían normalmente. Y ninguno, en ningún momento en ese día normal se imaginó bajo ningún concepto que esa sería la última vez que estarían haciendo juntos una expedición con John. Ellos se dirigían hacia un lugar llamado Natty Party Cave, la cual sería el escenario donde por última vez lo verían y por última vez saldrían todos juntos. Antes del incidente de esta cueva, eso era un lugar bastante concurrido, era un lugar donde no era extraño ver gente, con lo cual esto significa que había cierta irresponsabilidad por parte de los visitantes, porque no es extraño pensar que habían personas que entraban a altas horas de la noche a esa cueva, sin medidas de seguridad y sin esta clase de cosas. Hubieron ciertas historias que sucedieron en esta cueva porque se cerró en un punto por ciertas razones y ya luego en 2009 se reabrieron las puertas para poder entrar a esta cueva, y justamente en 2009 fue cuando Josh, John y sus amigos fueron para esa cueva, posiblemente con la noticia en la que ellos podrían participar nuevamente en este tipo de actividades en ese sitio. Y se reabren las puertas de este sitio con mayores precauciones, mayores medidas de seguridad, según lo que se dice de la época. Lo que posiblemente me rompe más el corazón a mí personalmente es que John estaba recientemente casado y justamente estaba haciendo esa actividad de expedición para rememorar esa época en donde ellos como niños, la familia, él con el hermano, hacían la actividad. Y además John tenía una hija. Cuestión que en la cueva hay una formación llamada como el canal del nacimiento, pero lógicamente ya John no era la misma persona de antes cuando era niño. Él ya era una persona bastante más adulta, medía 1,80 m y tenía 90 kilos de peso. Por ende, él no puede introducirse y hacer las mismas maniobras de antes que podía realizar. Y aquí, amigos, es donde inicia la pesadilla, porque justamente John, antes de ir a este lugar, él había estudiado el mapeado del sitio, un poco estudiar lo que viene siendo todo el lugar. ¿Sí? Esta parte donde él se quería introducir este canal de nacimiento lo confundió con lo que se conoce como el Bob Push, la cual es una zona prácticamente inexplorada, y en el mapa en el que había estudiado no estaba el lugar trazado. Y ahí fue justamente donde John se introdujo, y aquí fue donde empezaron los problemas y empezó la pesadilla, ya que se quedó atrapado. Lamentablemente John en esta situación no podía ir para atrás, no podía devolverse hacia donde estaban sus amigos y su hermano, no podía moverse, así que recurrió a la técnica de exhalar para que él pudiera maniobrar un poco mejor, pero al momento de inhalar quedó atrapado para siempre. Al inhalar se hincha el tórax, se hincha el pecho y reduce el espacio, permitiéndole prácticamente cero movimiento. Él quedó con los brazos justamente debajo de su cuerpo, quedaron los pies por fuera de la apertura y se podían ver, eran visibles. Su hermano Josh fue quien consiguió a John primero, así que al verlo en esa situación intentó alarle las piernas para sacarlo de allí, pero fue en vano completamente el esfuerzo. Todos esos esfuerzos para alarlo por las pantorrillas, para lograr sacarlo de esa situación, fueron en vano. Y entonces aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Imagínate el desespero de un familiar tuyo al verte a ti en esa situación, o al revés, tú ver a tu familiar en esa situación y no poder hacer absolutamente nada, simplemente ser espectador de esa situación. Y justamente ya para este momento John había bajado un poco más y se había introducido más en el hueco y ya estaba completamente inmóvil, no podía moverse bajo ningún concepto. Entonces él siente que cada vez está más apretado y que no se puede mover, no puede hacer absolutamente nada, y se da cuenta que iba a necesitar más ayuda. El detalle fue que ellos se encontraban 30 metros bajo tierra y a 120 metros de la entrada. Josh volvió con ayuda y ya había pasado 3 horas después. Ahora, el énfasis del tiempo aquí, porque esto es un video, pasa muy rápido. Pero imagínate estar 3 horas en esa posición aquí. Posiblemente
haciendo respiraciones cortas porque no puedes hincharte del todo, porque estás desesperado. ¿Y cuántas ideas empezarían a invadir tu mente en ese momento? A ti y a tu familiar. Y cuando esta rescatista llegó, ya John se había introducido un poco más y ya era únicamente visible no solo sus pantorrillas, no eran las pantorrillas enteras, sino únicamente sus zapatos. Se había introducido mucho más. Y esto sucedió precisamente porque él se encontraba al revés. Él se encontraba con la cabeza abajo y los pies estaban arriba. Entonces, por gravedad, él se iba introduciendo cada vez más y más, así él no quisiera, por esa cueva. Entonces, ese ángulo poco favorable para él presionaba sus órganos. Y justamente como se encontraba al revés, necesitaba su corazón trabajar más intensamente para poder mantenerlo con vida. Y eso sucede porque precisamente la gravedad estaba prácticamente peleando contra el flujo de la sangre del cuerpo porque se encontraba al revés. Si se encontrase normal, parado, no hace tanto trabajo el corazón porque se ayuda con la gravedad. Y ya justamente para ese momento había más de 100 rescatistas intentando ayudar a John salir, así que prepararon un sistema de poleas, el cual tuvieron que introducir por todos esos 120 metros hasta donde John se encontraba, cogerle las piernas e intentar desde fuera que él saliera. Pero ese día parece que todo estaba escrito, parece que el destino no quería que se salvara porque una de las poleas precisamente falló, dejando al equipo de rescatistas sin otro plan y dejando prácticamente a la familia al desespero total mental. Entonces imagina que buscas ayuda, haces de todo para poder ayudar a tu familiar o que te están ayudando a ti, pasan muchísimas horas, mucha presión mental, mucha esperanza, mucho todo, y todo esto para que el trabajo haya sido en vano. El desespero de John es lo único que yo me imagino al estar completamente atrapado e inmovilizado, únicamente dejando que la imaginación lo invada, imaginándose a su esposa, imaginándose a su hija, porque él estaba en esa situación. Y el hermano sin poder hacer nada, siendo espectador de esa situación. Y su hermano teniendo todas las herramientas posibles a la mano, pero sin haber logrado absolutamente nada. John resistió 27 horas dentro de esa cueva hasta que le dio un paro cardíaco. Y John, de 26 años, el 25 de noviembre de 2009 fue declarado sin vida. Ese último destino que tenía con sus amigos y con su hermano terminó siendo su ataúd de por vida, porque a día de hoy su cadáver, su cuerpo, sigue allí enterrado. Y es que esto para cualquiera es una situación impactante de digerir. Imagino que el hermano cada noche se acordará de esa situación, de no haber podido salvar a su hermano de esa cueva. El lugar, como es de esperar, se cerró permanentemente. El estado de Utah declaró la cueva completamente cerrada al público, justamente después de este incidente, y ya no querían correr riesgos. Y en honor a esta situación, en 2016 sacaron una película llamada The Last Descent, la cual, así como la situación real, no la recomiendo para nada para claustrofóbicos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado esta historia de John Jones, quien quedó atrapado justo antes de morir en su ataúd. Y esto quiero que quede como reflexión, ¿sí? No importa si vas por ahí un día cualquiera a hacer cualquier cosa, un hobby. Recuerda que pueden suceder muchas cosas y que ese podría ser tu último día. Así que, compañero, nos vemos en la próxima. ¡Vamos!